Y bueno, pues te tocó hacer fue la marcha de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero no solamente de ellos, prácticamente vinieron de todas las normales del país, así que fue una marcha nutrida. Y también fue finalmente el doctor Hugo López-Gatell, antier, en la tarde-noche se registró y ayer dio una interesante conferencia de prensa que te tocó cubrir, Violeta. Sí, Ernesto, que ya ayer platicamos un poquito al respecto, ¿no? De esta propuesta de humanizar la ciudad a partir de las diferentes desigualdades que se viven en ella. Y bueno, una pues intervención del doctor Hugo López Gatell muy interesante analizando la Ciudad de México. Decíamos que les estaba pendiente presentarles estos mapas que realmente nos parecen muy interesantes, que él ayer expuso, ¿no? Las diferentes realidades que se viven en la Ciudad de México y me parece pues que hay varias ciudades de México dentro de la Ciudad de México, Ernesto, pues ayer se volvió a hacer énfasis en la parte rural. Sabemos que más del 50% de la ciudad es rural, pero bueno, se viven otras características, la presencia de los pueblos también originarios, indígenas, las comunidades, y bueno, una situación de desigualdad intensa que él fue mostrando a partir de estos mapas que ya les estaremos compartiendo. Y bueno, también decíamos ayer, Ernesto, que hay 14 candidatos y son 3 candidatas y 11 hombres a la Ciudad de México. Y bueno, y entre otras de las notas que dábamos ayer también fue ya la renuncia que él comunicó en la conferencia que dio ayer, la renuncia ya a la subsecretaría de Salud, ¿no? Y bueno, pues quién estará al frente también, que es Rui, ¿cómo se apellida? Ahorita se me fue el nombre de que también es Rui López Ridaura, ¿no? Él se quedará al frente de esta responsabilidad también que asumió el doctor Hugo López-Gatell, Ernesto. Así es, Violeta. Pues el doctor Ruiz Sánchez Vidaura, pues Rui un López Ridaura. López, pues un conocido y muy cercano con el doctor Hugo López-Gatell, también de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que también en ese sentido, pues iban bastante tranquilos y contentos allí en la Secretaría de Salud con el cambio, es decir, no resintieron mucho la salida del doctor Hugo López-Gatell y el doctor Gatell pues inicia ya pues su gira al interior de la Ciudad de México y como bien señalas, ayer hizo un análisis muy interesante de la ciudad, ahorita también por cuestiones de tiempo, ya lo estaremos presentando todo este material después de la mesa con los queridos periodistas, así como también tenemos bastante material sobre la marcha que hubo ayer, la marcha de los normalistas, de las normalistas, de los padres y madres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos, de algunos discursos que se dieron ahí, particularmente de doña Hilda y de don Emiliano, así que discursos duros también que enviaron a la ciudadanía y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todo este material lo estaremos presentando al terminar la mesa con los queridos periodistas. Pero también quisiéramos hacer algunos comentarios antes de entrar a la mesa, Violeta, con respecto pues, de los señalamientos que hace el presidente López Obrador con respecto de lo que sucede en el estado de Chiapas. Sí, Ernesto, pues hay que señalar, ustedes ya tuvieron aquí una mesa el día lunes con los maxi abogados donde abordaron parte de esta información y bueno, pues todo el trabajo que tú has estado presentando que nos parece muy importante, sobre todo con testimonios de manera directa que muestran la realidad que se vive no solamente en los altos, sino también en otros espacios, en la selva, en la frontera, que se viven en este estado. Y bueno, el presidente esta mañana señalaba pues que prácticamente nadie llega a frontera como Lapa y bueno, hay una situación, o a esa región hay una situación que hay que comentar, pues desde el año 2009 llevamos diciendo una y otra vez, Ernesto, a través de diversos estudios que se han publicado
publicado, a lo mejor él decía a nivel prensa falta eso todavía, pero también a nivel prensa de lo que ha estado ocurriendo ahí y en esa frontera, junto a frontera Comalapa, con frontera Comalapa está Chicomucelo, e insistimos desde el año 2008 y 2009, pero en particular desde el año 2009 con el asesinato de Mariano Abarca, pues bueno, se puso el dedo, me parece a mí, en la llaga de decir, aquí está ocurriendo una situación muy, muy grave en términos de la explotación de la varita, ¿no? La varita en ese territorio ha sido también fundamental. Y en mayo, Ernesto, o sea, desde el 2009, él pertenecía a REMA, ¿no? A la red, esta red que se ha dedicado durante décadas y décadas también a recorrer el país y a denunciar y desde los territorios la explotación minera. Y bueno, desde el 2008 se empezó a denunciar en ese territorio que hoy hacía referencia el presidente, de esta extracción minera de varita por parte de los canadienses, porque se encuentra ahí, en ese territorio, pues la mayor mina de varita a nivel mundial, y hay muchos intereses ahí, Ernesto, muchos intereses, y bueno, nos parece importante decir que hay pues varios trabajos, una cantidad importante de trabajos académicos, tesis, hemos dirigido tesis incluso de ese territorio, donde se da cuenta de la situación de violencia. Y ahora, Ernesto, pues también incluso aquí en mayo estuvimos comentando pues de la presencia del crimen organizado ya directamente vinculada a la extracción de varita, y bueno, pues lo que viven también los ejidos que están ahí alrededor de, ¿no? Alrededor de la extracción de la mina de varita desde hace, insistimos, pues desde el 2008 y 2009, Ernesto. Así es que, pues sí nos parece importante señalar esto, que no es nuevo y que ahora, bueno, como se ha estado analizando en este espacio, pues se ha venido haciendo más complejo, porque antes la defensa de los ejidos era en contra de la canadiense, de la extracción de varita, de estos procesos extractivos, pero ahora está el crimen organizado también involucrado en esta extracción de este recurso, e insistimos, está la mina de varita más grande del mundo, Ernesto. Así es, Violeta. Mire, esta semana vamos a publicar ya dos reportajes. Uno es la segunda parte de la zona Altos, pero que está estrechamente vinculado con lo que está sucediendo también en la región fronteriza y en la región centro del estado de Chiapas. Escuché hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador incluso invitar a ciudadanía a que pues incluso visiten frontera Comalapa. Respetuosamente le decimos que no visite frontera Comalapa, no visite esas regiones ahorita si no va usted acompañado por seguridad pública federal. No hay condiciones para estar ahí. Es una situación de alto riesgo, y estos reportajes que le vamos a presentar pues le van a mostrar algo que hasta el día de hoy, Violeta, después de haber estado escuchando al presidente en varios momentos y a la hora de que él coloca algunos elementos en su análisis y en esa afirmación férrea sobre en qué condiciones está el estado de Chiapas y muchas de esas regiones. Ahora sí, tengo certeza de decir que el ejército mexicano, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no le está diciendo la verdad al presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay una institución que pueda tener información más clara de lo que sucede en el estado de Chiapas que el ejército mexicano. Si nosotros tenemos información cruda y dura y además probada con testimonios, pues el ejército cuanto y más. Y precisamente de eso van a tratar estos dos reportajes que vamos a publicar. Nosotros lamentamos que haya tanta desinformación sobre lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Por un lado, vemos medios de comunicación corporativos
que avientan la información sin contextualizar absolutamente nada, con la pura intención de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las decisiones que ha tomado en su administración. Por el otro lado, pues he escuchado hasta periodistas que dicen, sí, hice el recorrido y había carros quemados y hablé con zapatistas y me dijeron tal cosa, y también es una tremenda falta de información y una tremenda falta de contexto de cómo funcionan las organizaciones, los cárteles, organizaciones y movimientos, o como el movimiento zapatista o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si un periodista va y dice, sí, y estuve hablando con los zapatistas y me dijeron eso y eso y eso, usted puede tener certeza plena que ese periodista, una de dos, está mintiendo o le falta mucha contextualización de cómo funcionan organizaciones, pueblos en las regiones y en las comunidades. Los zapatistas no hablan con prensa, no hablan con nadie, si no hay un acuerdo directo y una autorización por parte de las propias autoridades civiles, municipios autónomos, consejos de municipios autónomos, juntas de buen gobierno, y quienes hablan directamente son ellos y ellas, en el caso de que así lo deciden, con periodistas o con sociedad civil en general. Así que, pues hay mucha infodemia en lo que está sucediendo ahí. Lo que sí tenemos claro y le podemos decir, y que no tiene que ver con estar golpeando al presidente López Obrador, sino que realmente me sorprende y preocupa mucho el nivel de desinformación que tiene el presidente sobre lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Le puedo decir que en la zona selva, que en la zona altos y que en la región fronteriza, zona centro y zona costa, pues ha tomado prácticamente el control cárteles de la droga y del crimen organizado. En unos casos es el cártel de Sinaloa, en otros lados es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y cuando decimos tomar el control, es tomar el control de los pagos que hay en un municipio, quién controla esos recursos, hacia dónde se distribuyen, los programas sociales del propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando un cártel toma el control de un territorio, esos recursos ya no entran como debían haber entrado, ya tienen un filtro, y que es a través de cárteles. Así que la situación es verdaderamente bastante delicada. Lo dijimos hace más de un año, en un año a más tardar, Chiapas va a estar como Tamaulipas. Y así está. Y estos dos reportajes que vamos a publicar, lo que intentamos no solamente es arrojar la información, sino darles un contexto de cómo han ido sucediendo las cosas, rutas de tráfico de indocumentados, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, y los testimonios de la gente que está pues abandonada porque por eso seguimos diciendo, puede estar el ejército, puede estar la Guardia Nacional, el punto qué están haciendo y cómo lo están haciendo y con quién lo están haciendo. Es una situación de veras en extremo delicada. Juro, prometo, doy mi palabra que no estamos exagerando en la información que estamos proporcionando. Pero bueno, ya estarán ustedes escuchando mucha desinformación a propósito de los testimonios y de lo que acaba de señalar Violeta Núñez a propósito de una mina que también está jugando un papel muy importante y relevante en términos de control de territorio, de violencia y de impunidad. Pero bueno, ya lo estaremos abordando más adelante. Violeta, por lo pronto, pues ya son las 10 de la mañana con 9 minutos. Y Sí, si nada más, Ernesto, nada más comentar ahí que pues la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, pues sí, lleva más de 14 años insistiendo en estando en ese territorio, pues insistiendo en que la extracción de la varita también es clave, ¿no? Y que ellos también han estado pues siguiendo
el vínculo con el crimen organizado que está ahí, ¿no? Y que, insistimos, en mayo estuvimos insistiendo que algo estaba pasando grave ahí también ya ahora con el crimen organizado, pero no solamente es ahí, sino también es hacia la costa de Chiapas, ¿no? Y que también esa es otra de las situaciones que hay que poner atención, porque justo esta empresa Blackfire Exploration, que fue pues acusada del asesinato de Mariano Abarca ahí en Chicomucelo en el año 2009, bueno, pues también tiene estas concesiones en el mar en toda la costa de Chiapas, Ernesto. Entonces, pues la situación no es fácil, no es nada fácil. Y bueno, pues también comentar, pues a propósito de lo que decía el presidente, de que pues nadie llega por allá, pues hay organizaciones que llevan décadas pues estando por allá y sobre todo pues denunciando esta extracción minera, Ernesto, que decimos que ahora pues se hace más compleja porque se liga al crimen organizado. No ahora, ya tiene varios años, pero ahora se hace pues más compleja por todos los diferentes elementos que están ahora pues ahí imbricados, Ernesto.